Nosotros vamos a hablar ahora sobre las controversias del diagnóstico en colon irritable. Vamos a tener una persona hablando a favor de hacer muchos estudios y otro en contra de hacer tantos estudios. Así que vamos a hacer la presentación de esto. Lo que vamos es a transformar esto ahora en una pelea de boxeo. ¿Ok? ¿Estamos listos? Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Que van a hablar sobre las controversias del diagnóstico de colon irritable. En una esquina tenemos, con una edad de muchos años, 180 libras, midiendo 5 pies, 11 pulgadas, 25 peleas, de las cuales 25 ha ganado, 19 por nocaut y 0 perdidas. Ese está en una esquina, aquí tiene su guante. Y en la otra esquina tenemos con muchos, pero muchos años, con 115 libras, con 4 pies, 11 pulgadas, 42 peleas, y me va a matar después de esto a mí, 42 ganadas, 38 knockouts. Tenemos a Flores. Aquí tenemos tu guante. ¿Están listos ustedes para la pelea del año? Bueno, pues, ¿están listos para la pelea del año? Y aquí está ya, aquí comenzamos con las controversias del diagnóstico de colon irritable. Flores versus Gugi. Ok, vamos a empezar esta pelea. Yo le agradezco a Miguel y a Norberto habernos invitado aquí, y es verdad una satisfacción poder estar aquí con todos ustedes. Yo sé que es tarde, vamos a tratar de hacer esto un poco divertido, pero siempre usando la literatura. Quiero también agradecer a mi esposa que me acompaña hoy. Estamos celebrando 19 años de casados. Después de esa presentación de Norberto, yo le cambié el nombre a la pelea del siglo. Y como todas las grandes peleas, siempre tenemos que tener un eslogan, porque eso es lo que vende los tickets, ¿no? Entonces el eslogan que yo he hecho para esta pelea es el este versus el oeste, ¿ok? East versus West Coast, ¿ok? Y entonces, lo que yo quiero, ¿cuáles son mis objetivos, mi plan de ataque para vencer al Dr. Flores? Pues primero le voy a hablar un poquito de epidemiología del colon irritable. Voy a hablar de costos. Costos no se pueden ignorar, puesto que si ustedes ven, el gobierno actualmente está paralizado, el gobierno de Estados Unidos, y es en base a la ley de salud. Y en la ley de salud, una de las cosas que se contempla es los costos y cómo hacer el balance entre lo que se invierte y lo que se obtiene de esa inversión. Yo les voy a decir que con respecto a los costos, es uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta, de cuántas pruebas y qué pruebas vamos a hacer, y si vamos a hacer pruebas alguna. ¿Qué pruebas vamos a hacer? Yo les voy a decir que no vamos a hacer ninguna prueba, y les voy a explicar por qué. Y vamos a hablar un poquito de las recomendaciones de las personas que trabajan en esto, que estudian esto, y cuáles son las recomendaciones de las distintas asociaciones de gastroenterología. Entonces, y al final voy a dar mi knockout con una conclusión, y espero así ganar la pelea. Yo estoy de primero, y en mi país dicen que el que pega primero gana la pelea. Tengo un problema que voy a arreglar con Miguel Sá, porque a Ezequiel le dieron 16 minutos, a mí 15. Yo no entiendo esto. Ok, yo voy a empezar para decirle cuál es la distancia entre California, donde vivo yo, y Boston, donde está el Dr. Flores. Si usted hace un Google Map search, ve que la distancia son aproximadamente 3.000 millas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, yo voy a hablar primeramente de costos. Y sabemos cuál es el costo, la inversión por cápita del estado de California. Son $3.000 menos que del estado donde trabaja el Dr. Flores. Yo lo culpo a él por esa diferencia. Los centros de Medicare y Medical este año publicaron un reporte donde dicen que nosotros hacemos aquí en Estados Unidos 6.8 billones de pruebas innecesarias, que es un costo altísimo. Y de todos los costos, ¿dónde se van? Bueno, se van en nosotros, tanto en las hospitalizaciones, pruebas en los hospitales y en las oficinas de los médicos. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que ver bien seriamente, qué es lo que vamos a invertir y qué vamos a obtener de esa inversión. Voy a hablar rápidamente, no me voy a quedar mucho en esto por el tiempo.
Pero les quiero decir que el síndrome de intestino irritable es común. Aquí en Estados Unidos se estima que hay como 30 millones de personas. Hemos visto un poquito de data de incidencia de la persona que habló anteriormente. Aquí en Estados Unidos afecta más o menos 10-15% de la población, igual que en Europa. Hay prevalencias, ahí ustedes pueden ver en la región del Asia y el Pacífico, que van desde 6% hasta 22%. Encontré un estudio de Uruguay de aproximadamente 11%. En África casi no hay data, pero en Nigeria hay un estudio de 20 a 30%. Y por supuesto esto impacta la calidad de vida de los pacientes. Y generalmente afecta a gente entre 15 y 65 años, a pesar de que la mayoría de la gente va al médico a los 30, 40 años. Si usted hace una historia y ve hacia atrás, generalmente estos síntomas empezaron en la niñez y en la adolescencia. Y la prevalencia entre adultos y niños es muy similar. Entonces, este mapa lo vamos a seguir llenando con estudios como los que presentaron anteriormente, pero la prevalencia es mucho más común de muchas de las cosas que ustedes pretenden con pruebas eliminar en el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la definición? Pues sabemos que es un problema funcional del intestino y caracterizado por disconfort o dolor abdominal y que está asociado con problemas de cambios del hábito de defecación o formación del excremento. Es un problema crónico. Y a pesar de que la patofisiología no se sabe exactamente, hay 4 mecanismos que sí están bien definidos. Uno es la alteración de la reactividad del intestino, generalmente o motilidad o secreción o ambos, y eso es una respuesta luminal que generalmente son comidas o distensión, inflamación, bacterias o factores del ambiente como estrés. Y eso conlleva que haya una hipersensibilidad exquisita a nivel del tracto digestivo y una disregulación en el axis del cerebro y el tracto digestivo. Está clasificada predominantemente diarrea, constipación o mixta y es más o menos un tercio de los casos, pero recuérdense que los pacientes pueden pasarse de un estrato a otro sin problema. El diagnóstico generalmente lo hacemos en forma clínica y hay que describir el dolor, los episodios, la localización, etcétera. Y hay otros síntomas que siempre estamos pendientes como distensión abdominal, flatulencia, etcétera. Y por supuesto preguntamos cuál es el hábito intestinal. Hay factores como urgencia o sensación de evacuación incompleta que son en otros países reportados de forma significativa, como ustedes pueden ver aquí en Singapur, India y Taiwán, casi 50-70%. Esto es muy importante porque voy a hablar de esto varias veces. ¿Cuáles son los signos y síntomas que nos deben preocupar de que estamos hablando de algo distinto? Generalmente cosas como pérdida de peso, sangre en el excremento, historia familiar, de cáncer colorectal, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, fiebre en relación con medicinas, menstruación, visitas a los trópicos o alteración en los hábitos alimenticios. Aquí es donde voy a hablar. ¿Cuál es la prevalencia orgánica si usted tiene un paciente que, bajo los criterios de Roma que inicialmente o anteriormente se mencionaron, lo cataloga como un paciente con síndrome de intestino irritable? Pues es muy parecido o casi igual a la población general. Por supuesto, yo he puesto en rojo que en este particular estudio parece que la enfermedad celíaca es un poquito más prevalente, pero antes que el doctor Flores salte del asiento y quiera hacer una endoscopia para los pacientes de intestino irritable, para estar seguro que no tenga enfermedad celíaca, le voy a decir que esto no está recomendado. ¿Y por qué? Hay varios estudios que han específicamente visto esta pregunta. Aquí hay un estudio en Inglaterra en donde se machearon o se compararon 300 pacientes con síndrome de intestino irritable con 300 controles y vieron que una prevalencia igual. Aquí hay otro estudio en donde le hicieron endoscopía a cualquier paciente que tiene un síntoma gastrointestinal y la incidencia de enfermedad celíaca era 0.6%, que es igual o menor a la observada en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y aquí hay un estudio más en pacientes con síndrome de intestino irritable con prevalencia de constipación, en donde la prevalencia de enfermedad celíaca era igual a los controles. Entonces, ¿qué pasa si usted ignora esto? Si usted quiere oírle al doctor Flores y dice, yo no le voy a hacer caso a usted, yo voy a hacer una cantidad de pruebas. Pues yo voy a hacer una sigmoidoscopía, colonoscopía, pruebas radiológicas, laboratorios, dolor abdominal, yo voy a hacer de todo. ¿Y qué obtenemos de gastar todo ese dinero y ese tiempo?
pues identificamos causas orgánicas en 1 a 2% de los casos. Quiere decir que si usted me hace caso a mí, va a estar correcto en 98 o 99% de las veces. Si le hace al doctor Flores, va a estar correcto 1 o 2% de las veces. Entonces, ¿qué otras cosas dice la data científica? Pues hay una cantidad de estudios, he enumerado algunos aquí, en donde siguieron pacientes por más de 2 o 3 décadas. Y una vez establecido el diagnóstico de síndrome de intestino irritable con el criterio, y lo sigue por 20 o 30 años, solamente un porcentaje muy pequeño desarrolló algún problema orgánico. Los criterios de ROM, no voy a gastar tanto tiempo en esto para acelerar, pero son conocidos por la mayoría de ustedes, pero lo que me importa a mí no es tanto el criterio en sí, sino qué tan buenos son estos criterios. Si usted los utiliza, qué tan buenos son. Pues si un paciente no tiene ninguna de las cosas que hablamos anteriormente, que son preocupantes, tiene una sensibilidad de 85%, especificidad de 100%, valor predictivo positivo de 100%. Y en este estudio que le estoy presentando, los pacientes que fueron diagnosticados los siguieron por 2 o 3 años y a ninguno le tuvieron que cambiar el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Es más, los expertos dicen que estos criterios están validados por varios estudios. Hoy en día todos los comités y las regulaciones no ven el síndrome de intestino irritable como un diagnóstico de exclusión, sino más bien como un diagnóstico que se hace de una. Las recomendaciones están basadas en lo que le dije anteriormente, que hacer pruebas extensivas no lleva generalmente a diagnósticos de problemas orgánicos, sino en una muy baja proporción de pacientes. Y como le dije anteriormente, el 98% de las veces usted está correcto. Usted tiene que elegir con quién. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando la data dice todo esto, por qué nosotros no estamos haciendo esto el día a día? Pues aquí hay un estudio muy interesante en donde entrevistaron a gente de gastroenterólogos de la comunidad y se dieron cuenta que el 50% de los pacientes que tenían síndrome de intestino irritable habían recibido una colonoscopía. Es más, y se pone peor, en un estudio del ESG recientemente, el 25% de todas las colonoscopías que se hacen en Estados Unidos con gente que tiene síntomas de síndrome de intestino irritable, se hacen en pacientes que tienen síntomas de síndrome de intestino irritable, y 10% de todas esas colonoscopías se hacen en pacientes que tienen menos de 50 años, en donde no está recomendado como screening. Y además de esto, todas estas pruebas que nosotros le hacemos a los pacientes conlleva que este grupo de pacientes se les remueva generalmente la vesícula, se les remueva con más frecuencia los apéndices, se le remueva con más frecuencia el útero. O sea que estamos contribuyendo a la mortalidad y morbididad del paciente sin ningún beneficio. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Porque a lo mejor usted me va a decir, pues yo no le voy a hacer caso al doctor Googie, pero vamos a ver qué dicen los expertos. Pues los expertos aquí en este trabajo le preguntaron a 45 expertos de Estados Unidos y del mundo en síndrome de intestino irritable, ¿qué piensa usted de hacer más estudios en los pacientes? Y solamente el 4% de los expertos dijeron que harían más pruebas, pero el 72% de gastroenterólogos en la comunidad harían más pruebas o lo considerarían un diagnóstico de exclusión. ¿Okay? Y es más, la gente que lo considera un diagnóstico de exclusión hace 1.6 veces más pruebas y gasta aproximadamente $634 más por paciente. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia entre lo que se debe hacer y lo que se hace? Pues hay muchas excusas. Y yo no he visto la plática del doctor Flores, pero tratando de prever lo que me puede decir de excusas, les voy a decir. A lo mejor usted me va a decir, doctor Googie, yo tengo que saber porque si no me van a demandar. Pues aquí tengo un estudio para eso. La litigación. Se vio que en los pacientes con síndrome de intestino irritable, en cuestión de litigación, el factor más importante de un problema a nivel legal es la relación del paciente con el doctor y no si usted le hace más o menos pruebas. Otra cosa que me dice la gente o que pueden decir el doctor Flores es que las pruebas normales aseguran al paciente, le dicen que todo está bien, que no hay ningún problema. Y en este estudio vemos que eso no es verdad. Los estudios ni aseguraron al paciente ni mejoraron la calidad de vida del paciente.
Muchas veces lo que pasa con estos pacientes es que tienen una cantidad de quejas de aquí a allá y generalmente el reflejo del médico es que mientras más quejas, más pruebas se hacen. Y se sabe muy bien que estos pacientes tienen un gran grado de somatización, como habló el doctor Nurko antes, y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué recomiendan los expertos? Lo que recomiendan es que una vez que usted diagnostique, empiece el tratamiento para el síndrome del intestino irritable, que usted se comunique y hable con su paciente, le explique lo que tiene, que no piense que está en su cabeza, que está loco, que sí hay un diagnóstico, sí hay una explicación de los síntomas. Si usted puede, trate de preguntarle exactamente qué le preocupa. Y si el paciente dice que me preocupa tener cáncer, usted tiene respuesta a nivel de literatura para decirle que las posibilidades son muy pequeñas. Desarrolle expectativas con su paciente de los goles de tratamiento y de las expectativas de qué espera en el futuro. Provea material auxiliar para que los pacientes lean y se enteren, y también envuelvan en técnicas psicosociales para que mejoren la parte psicosocial que afecta a estos pacientes. ¿Y qué es lo que pasa si no hacemos eso? Si empezamos a hacer pruebas, si el paciente va de un lado a otro, de un médico a otro. Pues aquí está un estudio en donde 2/3 de los pacientes tuvieron que esperar un promedio de 2 años hasta que se diagnosticaron con síndrome de intestino irritable. Y esto es a pesar de haber ido a 5 visitas médicas por año. Eso es bastante triste. Lo que yo digo es que usemos los síntomas, usemos los criterios que están validados, que tienen buena sensibilidad y especificidad, y que además no soy yo solo el que digo esto, sino una cantidad de organizaciones, tanto de Estados Unidos como mundiales, que es lo que se debe hacer. Entonces, para cerrar esto, y espero dar el knockout, como dicen aquí, le voy a decir que el síndrome de intestino irritable es algo común, posiblemente muchísimo más común de cualquiera de las otras cosas que usted esté buscando con pruebas. Obviamente es difícil porque no hay una prueba mágica que le pueda decir usted al paciente esto es lo que tiene o usted no lo tiene. Y se basa en síntomas, pero yo le he demostrado que los criterios de Roma son excelentes para el diagnóstico, y una vez que el paciente tiene esos criterios y que se coloca dentro de esos criterios, la posibilidad de que tenga una enfermedad orgánica es solamente el 1 o el 2%. No solo incrementamos los costos al hacer pruebas y con un resultado de solamente 1 o 2%, sino que no lo protege de litigación, no reasegura al paciente, no mejora su calidad de vida. Los expertos, no solo yo, no lo recomiendan. Y además tardamos en que los pacientes tengan un diagnóstico y un tratamiento, y eso afecta por supuesto su outcome, productividad y calidad de vida. Yo le agradezco que tuvieran paciencia, que hasta el final. Espero a mi colega doctor Flores que venga a hablar, y como se van a tener que aguantar la charla del doctor Flores, sepan que no es lo peor, que hay gente que tiene problemas peores que ustedes. Gracias. Bueno, veamos ahora si hay una respuesta acá del boxeador Flores, porque me parece que fue algo contundente lo del doctor. Pero veamos a ver qué nos trae el doctor Flores, a ver qué trae bajo la manga. Vamos a ver. A ver si sabrá defender. Sí, eso. Primero que todo quiero agradecer a Miguel, a Norberto y a Laspan por la invitación, y después me tengo que cobrar 2 cosas aquí. La primera es con Ezequiel. Solo decirle que Messi se acaba de ser ciudadano guatemalteco. Y la segunda, como dicen en mi tierra, en Chapinlandia, Roberto, el que ríe de último ríe mejor. Haciendo honor al lenguaje cervantino, dimes y diretes, es una discusión intrascendente que no llega a nada, pero esto esperamos que Norberto lo haga sintetizar. Y el día de hoy quiero proceder de una manera un poco caballerosa, porque acuérdense que los mejores peleadores fueron Roberto Durán, Mano de Piedra y Julio César Chávez, y eran de mi tamaño. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es la que me da?
voy a tratar de evaluar aquí estos pacientes que tienen IBS-like symptoms, una definición, los hechos que tenemos y las conclusiones. Primero que todo, vamos a empezar con la definición. Acuérdense que la verdad es la verdad, pero se puede tomar en varias maneras. Ya los políticos lo saben y el señor Chávez, de donde el doctor Google viene, ya sabe bien la movida. El IBS es un trastorno gastrointestinal que está marcado por dolor abdominal. Tiene discomfort, tiene bloated, tiene hábitos irregulares y puede tener diarrea y constipación. Eso es todo lo que los pediatras miramos. El criterio es confuso. Ya lo repetimos, acuérdense, empieza, no hay evidencia de inflamación anatómica, metabólico, neoplástico para explicar los síntomas. ¿Cuántas veces tenemos que decir? Y después la definición, IBS-C, IBS-D, IBM mix, IBM on some type. Any more confusion? Completamente confundido. Esto tiene más hoyos que un queso suizo. Acuérdense de anónimo, hay que oír primero 100 veces. Hay que pensar y reflexionar 1000 veces. Y solo una vez se abra. Roberto, ten cuidado. Los síntomas que tiene el síndrome de intestino irritable, los pueden ver, ya se ha platicado de ello de nuevo. Son todos los síntomas que todos miramos todos los días. Eso es tarde. ¿Quién mira la consistencia, el tamaño y la cantidad de veces que hacen el baño? ¿Ustedes lo miran? No. Recuérdense, el criterio de Roma, la sensibilidad es 71%, es específico en 85%. Estos criterios diagnósticos han sido inadecuadamente evaluados y no hay una división really práctica para el pediatra. Solo un show de hands, ¿cuánta gente usa el criterio en su clínica cuando están viendo pacientes? Pónganse la mano al corazón y enséñenme cuántos lo hacen. Gracias. Quiere decir que ustedes van a utilizar ese criterio de Roma en lugar de su juicio clínico. Por favor, señores y señoras. Las cosas de alarma que se ponen, esto es por el American College de Gastroenterología y también por la IBS Task Force. Miren todas las cosas ahí en niños y adolescentes que son las alarmas que se pueden tener. Eso está basado en un review de la literatura y los llamados expertos del ROM Criteria. Puede ser la comida que nos está matando. Yo creo que eso es lo que pasa. Paren de comer porque eso es lo que produce el síndrome irritable. Los hechos son que ya se dijo anteriormente que estos pacientes vienen muy comúnmente a ver a los gastroenterólogos y a los pediatras. La prevalencia general es de un 10 al 15% y solo un 25 y un 50% de la gente tiene los síntomas. Y principalmente, usualmente son las mujeres lo que hacen eso, porque hay mucho machismo, ¿verdad? El hombre, yo no tengo estreñimiento, ¿cómo va a tener yo estreñimiento? Tal vez cuando tomo tequila tengo estreñimiento. Y las mujeres son falsamente acusadas que tienen síndrome de intestino irritable, y eso consume una tremenda cantidad de dinero, como se puede ver ahí. Aproximadamente, ya se dijo, la información y las estadísticas de Hyams que ya se han publicado, ustedes están familiarizados con esto, y el doctor Velasco enseñó una cosa tremenda de todos los estudios hechos en Latinoamérica, que es realmente admirable. Ahora, el problema que se tiene con del dilema diagnóstico, esto es por Camilleri y Spiller hace muchos años, hay problemas económicos, y en all fairness ya sabemos cuánto cuesta trabajar a esos pacientes. Segundo, parece que es confuso. ¿Cuántos pacientes ustedes hacen diagnóstico de dispepsia y síndrome de intestino irritable? Hay una correlación y un intercambio de cosas que suceden ahí. Después, la variedad de los síntomas y la cronicidad del problema. La mayoría de estudios que se han hecho son estudios claros. Si yo veo un paciente por 2 años, ¿quién no le va a hacer el diagnóstico de intestino irritable? Si ya se lo hizo el vendedor de helados de la esquina. El especialista tiene el diagnóstico, si depende de dónde uno vaya, pues son problemas somáticos asociados con esto. Hay un paciente que va al reumatólogo, él hace el diagnóstico de fibromialgia, o si va al urólogo, le hace el diagnóstico de cistitis intersticial, o si viene con un internista, le puede hacer un chronic fatigue syndrome. Quiere decir que hay problemas que los síntomas son muy generales. Y acuérdense que muchos problemas orgánicos se parecen al síndrome de intestino irritable. Y a mí nunca me han gustado mucho los algoritmos, pero es un algoritmo de Camilleri también, en el cual se puede ver que en pacientes mayores de 50 años, si tiene sangre en las excretas, esos pacientes tienen que tener el screening. Pacientes que tienen síntomas basados en esta teoría
pueden tener la tendencia a tener mucho workup en estos pacientes. Y el diagnóstico diferencial, ya me cansé de leerlo, porque ustedes pueden ver, puede ser Crohn's, puede ser colitis, puede ser... ¿Cuántos pacientes han visto ustedes que no tienen síntomas? Le hacen las biopsias, el paciente regresa, tiene colitis linfocítica o colágeno, pueden tener problemas de malabsorción. Y recuérdense, el gran imitador, la enfermedad celíaca. Cuando yo llegué a Boston en 1977 me dijeron, mira Alex, tú no has visto mucho esta cosa, si tienes un niño que tiene el pelo rojo, no tiene nalgas y tiene una barrigota grande y viene a South Boston, tiene enfermedad celíaca hasta que prueben lo contrario. Ahora la enfermedad, en ese tiempo la incidencia de enfermedad celíaca era 1 en 3,000. ¿Cuál es la incidencia ahora en Estados Unidos? 1 en 300. Y no son los irlandeses los que lo tiene toda la gente. Así que eso es una cosa, el gran mimicking. La intolerancia a la lactosa, a la fructosa, la alergia sensitiva. Es tanto que hay que hacer el diagnóstico diferencial que es muy difícil para alguien solo en tener 15 minutos o 20 minutos de hacer ese diagnóstico. Así que tengan atención, y esto no lo he hecho yo, lo dicen gente que mira gente grande. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que uno tiene? Se sienta con uno su paciente, y acuérdense, en Estados Unidos, time is money ahora, y ahora es peor, ¿verdad? Y les voy a decir que, desgraciadamente, he pasado solo 36 años haciendo esto, entonces algo le he aprendido a la maña. El doctor este paciente dice, otro paciente con intestino irritable. Yo no quiero perder el diagnóstico. La terapia para tratar pacientes con síndrome de intestino irritable es terrible. Voy a tener otro paciente que no está contento. Yo mejor pienso hacer algún test y no tengo mucho tiempo para hacerlo. Y acuérdense que la medida del tiempo es el RVU. ¿Cómo se trata ese paciente? Ese paciente va a ser tratado, solo miren la listita que tenemos ahí: hipnosis, antidepresores, acupuntura, dieta, antiespasmódicos, probióticos, antibióticos, 5-HT4 agonists, terapia cognitiva, hierbas, FODMAP. ¿Quieren seguirle? Sigan haciendo, ¿verdad? Porque no hay una buena cosa. Y el paciente, por el otro lado, le está diciendo a uno, ¿qué estoy esperando que el doctor Google me dé? Bueno, el doctor Google, el paciente está pensando, a ver qué le responde el doctor Google a esto. ¿Qué es lo que tengo yo equivocado? ¿Cómo me va a controlar usted los síntomas? Yo creo que todo esto lo estoy pensando mucho y lo vine a ver usted porque el doctor Google me va a curar. ¿Me va a hacer algún test, doctor? ¿Cuánto tiempo va a pasar conmigo? ¿Va a tener su email abierto para que yo le esté llamando por lo menos 3 veces al día? Y el doctor Google no me gustó mucho. Mejor me da el nombre de otro doctor para que yo lo vaya a ver si me hace la campaña. Pero tengo que darles un poquito de cosa. Este es un artículo que solo fue publicado hace un mes. Y es un artículo en el cual estudiaron 302 pacientes. Y lo que compara la estrategia positiva, que no es inferior a la estrategia de exclusión para pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. La exclusión fue en pacientes que se le hicieron cuenta completa, hemograma, le hicieron proteína C reactiva, química sanguínea, el panel celíaco, le hicieron estudio para parásitos y estudiaron el gene test para lactosa y hicieron sigmoidoscopía. Y la estrategia positiva fue, como lo pueden ver ustedes, y que no tenían síndrome de alarma. El seguimiento de sus pacientes fue de 1 año, pero hay un hoyo en este estudio. El hoyo es que estos pacientes tenían los síntomas por 7 años. ¿Quién no va a hacer ese diagnóstico? Come on, eso es bien fácil. Y los resultados, que la estrategia positiva no fue inferior a la estrategia de exclusión. Obviamente es importante. ¿Cuántas visitas tenía que hacer ese paciente para que el médico le dijera eso? Hablando de economía, estos pacientes gastaron mucha plata. El doctor feliz, el paciente quebrado. Los costos directos de esa estrategia positiva, y es cierto, no hubo casos de enfermedad inflamatoria del intestino, celíaco o cáncer del colon. Acuérdense entonces que la palabra es workup. En conclusión, este es un síndrome complejo que tiene síntomas múltiples y no tiene un biomarker, como dijo Roberto. Los desórdenes orgánicos pueden imitar a los síntomas de IBS. Importante, número 3, el juicio apropiado y muy cuidadoso, y la observación clínica es mandatoria, es haciendo la evaluación de estos pacientes. Los signos de alarma tienen que ser un poquito más explorados y validados en el paciente. Y solo para darle el último golpe a Roberto,
el criterio de Roma número 3 ni siquiera llega abajo de los 4 años. Quiere decir que siendo un buen médico y un assessment clínico adecuado es lo más importante, el más importante de los test que ustedes tienen en el armamentario. Y con esto quiero terminar y decirles que Guatemala va a ir al Mundial, Ezequiel. Muchas gracias por su atención. Esto se puso bueno. Ahora viene mi parte, que es la mejor. Vieron los pros, vieron los contras, y ahora vengo yo a analizar esta pelea de boxeo, a ver quién ganó. Porque tenemos que sacar un ganador. Puede ser que esta es la pelea del año y de aquí uno de ellos va a salir vivo. El asalto número 1, pues ellos comenzaron con una epidemiología, nos hablaron de que es una de las condiciones más frecuentes que ven los médicos primarios y gastroenterólogos. Mencionaron sobre su prevalencia de 10 a 15% y que es más común en mujeres y que afecta aproximadamente 8% de niños de la escuela intermedia o secundaria y 17% de los niños de la escuela superior. En realidad este asalto como que no hicieron mucho. En un cuestionario que ustedes llenaron cuando se registraron aquí para esta actividad, el 63% de ustedes contestaron que ven aproximadamente 5 pacientes nuevos con el diagnóstico de colon irritable. Y un 12% ve aproximadamente 15 pacientes nuevos en un mes. Lo que nos quiere decir que es una condición que es bastante frecuente. Ninguno de ellos tomó como que mucho auge en este asalto, así que yo lo voy a llamar el primero empate. Nadie va ganando, están ahí hablando cada uno para su lado. Pero vamos al segundo asalto. Hablamos que los criterios de Roma 3 definen el síndrome de colon irritable como un dolor o malestar abdominal recurrente de al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes, los cuales deben pasar por lo menos 25% de las veces. Y estas dos de los 3 criterios son mejora con la defecación, inicio asociado con cambios en la frecuencia de las evacuaciones, también cambios en la forma de las heces. Mencionaron también una pregunta que es bien importante, es cuando ustedes llenaron su cuestionario, 64% respondió que siempre utilizan los criterios de Roma. Y yo creo que solamente una persona fue honesta, que fue la que puso nunca. Que no la conté en el por ciento. Y 36%, quizás estos fueron un poquito más honestos, que lo usan casi siempre. Pero lo importante es mirar cuáles son estos síntomas o signos de alarma. En un consorcio de Pain Free evaluaron 238 niños con trastornos funcionales gastrointestinales que incluían el colon irritable. Ellos encontraron que 34% de ellos tenían se despertaban en la noche y 23% lo hacía bastante frecuente. 6%, casi 7% de ellos tenía pérdida de peso. Fiebre también se vio en un 8%. Había algunos de estos pacientes, un 6% que tenía historial de enfermedad inflamatoria, historial familiar de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero importante de esto es que, pues sí, hay algunos que son alarmantes, como la fiebre, pero despertarte en la noche no necesariamente quiere decir que hay algo malo. O sea que hay que también tener un poco de cuidado con estas cosas que llamamos síntomas o signos de alarma. Si es que basado en este, yo le voy a dar el segundo asalto yo creo que lo ganó Googie. Estaba como más fuerte en este. El asalto número 3, ahí vamos a hablar un poco sobre la controversia con la enfermedad celíaca y el colon irritable. El 52% de ustedes respondió que le hacen evaluación de cernimiento para enfermedad celíaca en todos los pacientes los que sospechan colon irritable. Este es un estudio donde se evaluaron 100 pacientes adultos que cumplían con los requisitos los criterios de Roma 3 para el diagnóstico de colon irritable. Se le evaluaron anticuerpos para antigladina y también para transglutaminasa
de tejido. Los que tenían los anticuerpos positivos tuvieron su endoscopía y solo 2 pacientes de 100 o 2% fueron diagnosticados con que habían sido diagnosticados con colon irritable, tenían los niveles de anticuerpos positivos y tenían la biopsia que era consistente con enfermedad celíaca. Ambos pacientes mejoraron con la dieta libre de gluten. Lo que el estudio demostró es que la enfermedad celíaca es común en pacientes con colon irritable y que debe considerarse en el diagnóstico diferencial de colon irritable, especialmente en casos refractarios a cambios y a medicamentos. En este estudio la prevalencia fue 2%, que es pues más alta, un poco más alta de la prevalencia de la población general, que es 1%. Así que por darle un poco de énfasis a que hay que buscar por la enfermedad celíaca, yo voy a darle este asalto a Flores. Así que la cosa se va calentando. Está uno empate y uno contra el otro. 1-1. El asalto número 4, lo que vamos a ver es cuántas personas consideran que el diagnóstico de colon irritable es un diagnóstico de exclusión. El 63% de ustedes dijo que sí. Sin embargo, cuando miramos en el estudio a qué % de pacientes con síntomas clásicos de colon irritable le realizan una colonoscopía, 70% de ustedes respondieron que es al menos del 10% de sus pacientes con sospecha de este diagnóstico a los que le hacen, o sea que estaba un poco discordante. De esos pacientes a los que la sospecha inicial de diagnóstico de colon irritable que tuvieron la colonoscopía, ¿hubo algún cambio en ese diagnóstico principal? El 88% de ustedes respondió que básicamente no, en un % bien bajo. Pero desafortunadamente muchos clínicos no se sienten cómodos basándose solamente en criterios clínicos y ahí entonces cuando se realizan muchísimas pruebas. Y es necesario hacer una evaluación tan extensa. Este es el estudio que les habló el boxeador Flores de los 302 pacientes de 18 a 50 años, donde se dividieron en 2 grupos. El grupo que siguió la estrategia positiva, donde solo se le realizaba hemograma y la C-reactive protein, y el grupo de la estrategia de exclusión, donde tenía un poco más de evaluación, incluyendo panel metabólico, panel celíaco, prueba para parásitos, estudio de intolerancia a la lactosa y también se le hacía sigmoidoscopía. El objetivo final era ver si había un cambio en la satisfacción del paciente y también en la calidad de vida. Y los resultados pues, mostraron que la estrategia positiva no fue inferior a la estrategia de inclusión. Pero una cosa muy importante es que el costo de esta estrategia de la estrategia positiva fue más bajo. Y no se encontró ningún paciente que tuviera enfermedad celíaca, cáncer o enfermedad inflamatoria intestinal. Así que cuando miramos a niños, este es un estudio que se hizo en el grupo del Dr. Satt, donde evaluaron 243 niños con dolor abdominal crónico y algunos con diagnóstico de colon irritable. En los laboratorios básicos que se le hicieron, ninguno de estos pacientes tuvo elevación en los glóbulos blancos, en las plaquetas, ni tenía presencia de albúmina baja. Hubo 6 de ellos que tuvieron elevación en la velocidad de sedimentación globular o en la proteína C reactiva, pero ninguno de ellos lo tuvo en ambos. De estos 6 pacientes, 4 tuvieron endoscopía, y de los que tuvieron la endoscopía, 3 estaban normales, y uno de ellos se encontró Helicobacter pylori, que no se sabe con certeza si era la causa o no. Uno de los pacientes del grupo total, de los 243, tuvo la transglutaminasa tisural elevada, pero su endoscopía fue normal. Todos los otros laboratorios como amilasa, lipasa, evaluación de bilirrubina, cultivo discreta, evaluación para parásitos, electrolitos y análisis de orina fueron normales. Y la radiografía abdominal mostró que había materia fecal retenida en aproximadamente 13% de estos pacientes. Hacerle estudios como ultrasonido abdominal y tomografía computarizada del abdomen no proveyeron ningún valor diagnóstico. Cuando nos volvemos a hacer la misma pregunta, entonces es necesario hacer una evaluación tan extensa de todos estos pacientes, 243 pacientes, casi 34% de ellos tuvieron una endoscopía alta,
pero fue anormal solamente el 9% de ellos. 17% tuvo colonoscopía y encontraron 9% de anormalidades, aunque eran no específicas y no miraban hacia ningún diagnóstico. Pero lo que sí encontraron es que los costos totales de hacer todos estos estudios a los pacientes costó $744,726. El promedio por paciente fue aproximadamente $6,000. Con eso lo pudiera yo invitar a comer. Así que este asalto se lo voy a dar a Google. Este es Flores, que no está muy contento, por eso empezó a dar patadas, aun cuando es boxeo. Y el asalto número 5, ¿consideran ustedes el costo de las pruebas de laboratorio y estudios diagnósticos antes de ordenarlos? El 88% de ustedes respondió que sí, y un 12% pues respondió que no. Cuando miramos en un estudio que se hizo de estreñimiento y su asociación con la enfermedad celíaca, y en pacientes que tenían colon irritable, predominantemente de estreñimiento, encontraron también que se gastaba un promedio de $1,000 por paciente con estreñimiento para descartar enfermedades, incluyendo la enfermedad celíaca, y que el costo promedio para descubrir cada paciente que presentaba con estreñimiento, tener el diagnóstico final de enfermedad celíaca, costaba $76,692. Así es que otra de las cosas que nosotros pensamos es, a lo mejor si hacemos la endoscopía, la familia va a estar mejor, porque si sale negativa se sienten pues que no tienen nada malo. Este es un estudio de 300 pacientes que tenían dolor abdominal funcional. 63% de ellos tenían persistencia de dolor. Un grupo de ellos tuvo su endoscopía y otro grupo también se siguió sin tener endoscopía. Y el porciento en ambos fue bien similar, 61% y 64% en ambos grupos, que continuaban quejándose de dolor aún después de la intervención que se había hecho. Así que la frecuencia e intensidad de dolor y repercusión en la actividad fueron similares en los que tuvieron endoscopía y en los que no la tuvieron. La conclusión de este estudio fue que no hay evidencia de que la endoscopía negativa va a mejorar el pronóstico o la forma en que a veces el paciente o la familia se siente. Datos importantes. Es importante educar sobre la naturaleza, frecuencia y pronóstico benigno de la condición, evitar duplicar o enviar estudios de laboratorio que no son necesarios, fijar expectativas reales, explicar que el objetivo del tratamiento es reducir el dolor, mejorar la calidad de vida y no necesariamente eliminar el dolor. Colon irritable es un trastorno funcional que no está asociado con cambios bioquímicos o estructurales, por lo que hacer estudios extensivos es de poco valor en la mayoría de los casos. Es un diagnóstico clínico. En ausencia de signos de alarma se puede ser paciente y esperar, y quizás saber que la enfermedad celíaca se debe descartar en casos de colon irritable. Este es el asalto final. Vamos a ver entonces quién es el ganador, quién noquea a quién, para determinar quién es el ganador. Ahí lo tumbaron y el ganador es el que quiera ganar. Ustedes celebran como quieran. Lo más importante de esto es siempre tratar a las personas. Muchísimas gracias, y abrimos ahora la sección de preguntas. Le pido a Alex y a Roberto que vengan para contestar las preguntas. Este me va a matar a mí. Creo que por la hora y el respeto, me dio Roberto. por la hora y respeto a todos ustedes, vamos a dejar una pregunta para cada contrincante en caso que haya preguntas, y si no pueden pegarle solos luego de la sesión cada uno. ¿Alguna pregunta? Si luego de las preguntas quiero que esperen, vamos a dar los reconocimientos a todos los abstracts más premiados por el presidente de la Sociedad de Gastroenterología, y luego vamos a pasar a la recepción. Así que si hay alguna pregunta, creo que gana que no hay preguntas, entonces vamos a invitar a Solamente un comentario.
es importante también tener paciencia y reconocer que las cosas cambian. No se me olvida jamás un paciente que el padre insistía que el niño tenía algo y yo decía, no tiene nada, pero tiene que tener algo, Jesse, el padre trabaja en medicina. Y yo digo, no tiene nada, pues está bien, tú haces una coloscopía normal. Al año siguiente, Jesse, tiene que tener algo el niño. No tiene nada, déjalo quieto. El niño tiene que tener algo, no tiene nada, déjalo quieto. Pero está bien, miramos a ver, no tiene nada. Al tercer año, el tipo desarrolla el absceso perianal y tiene Crohn clásico en el hilo terminal. Y hay que reconocer que las cosas cambian. Acuerden el concepto. Claro. Un embarazo de un día de embarazo no es lo mismo que uno de 9 meses. Las cosas cambian con el tiempo y hay veces que hay que tener paciencia y no ser categórico. Es importante el cuadro clínico, reconocer el paciente, y hay casos de colon irritable, pero si hay algo que no cuadra, algo que no está pasando, algo que no está funcionando, señores, den esas condiciones abiertas. Exactamente, estoy 100% de acuerdo. Digo, eso, creo que eso resume lo que se habló de todo. Porque cuando hablamos de hacer o no hacer estudios, es en la primera visita. Pero uno con la experiencia clínica, y todos ustedes como clínicos con experiencia, ustedes ven que el paciente evoluciona, y no lo van a ver una sola vez. Y cuando ven que las cosas empiezan a oler diferente, que empieza a parecer de que algo no va bien, uno siempre tiene tiempo a hacer los estudios. Entonces es realmente una excepción muy excepcional que en la primera visita uno, digo que si uno lo sigue el paciente, tiene buen criterio clínico y no deja perder el paciente, que uno se va a comer algo y no lo va a poder diagnosticar a tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahora...